Ejemplo de resolución de un ejercicio que utiliza lógica biestable. El ejercicio dice lo siguiente. Se trata de realizar la automatización de un sistema de elevación de agua desde una cisterna a un tanque elevado. Para esto, el sistema dispone de una bomba hidráulica y sensores de nivel en la parte superior e inferior, tanto del tanque como de la cisterna. La entrada de agua a la cisterna es controlada por un flotante y no forma parte de la automatización. Un selector permite autorizar o desautorizar el funcionamiento del sistema en modo automático. Además, existe una lámpara roja a modo de alarma que se enciende si el tanque y la cisterna se vacían simultáneamente. En este caso, los ítems a resolver es la lista de entradas y salidas del sistema, el circuito con compuertas o bloques de función, el circuito con contactos, ladder, resueltos con bobinas de set-reset, y el circuito con contactos, ladder, resueltos con bobina simple o retención. En primer lugar, vamos a empezar con la lista de entradas y salidas del sistema. Para esto, lo que vamos a hacer es una tabla en la cual colocamos 3 columnas para las entradas y 3 columnas para las salidas. En la primera columna, lo que vamos a hacer es numerar las entradas. Esta es una buena práctica para ir viendo cuántas entradas necesitamos. Las entradas las numeramos con las letras I. En la segunda columna vamos a colocar una abreviación simple de los que estamos nombrando, y la tercera columna la vamos a ocupar para una descripción más detallada de la cuestión, tanto para las entradas como para las salidas. En el caso de las salidas, la vamos a nombrar con la letra Q. Las entradas van a ser todos aquellos dispositivos que envíen información al sistema. Ejemplos de entradas son sensores, pulsadores, llaves selectoras y demás elementos que puedan enviarme información. En este caso, vamos a tener los 4 niveles, que van a estar 2 en el tanque y 2 en la cisterna. La entrada 1 corresponde al nivel superior del tanque. La entrada 2 va a corresponder al sensor N2 o nivel inferior del tanque. La entrada I3 corresponde al sensor N3 o nivel superior de la cisterna, y la entrada 4 a el nivel inferior de la cisterna. Y por último, en este caso vamos a tener la llave en selectora que nos permite poner en modo automático. Para las salidas vamos a tener la bomba hidráulica y la lámpara roja. Las salidas son todos aquellos elementos que se deseen comandar desde el sistema. O sea, todo lo que yo voy a controlar por parte del sistema. Motores, bombas hidráulicas, válvulas neumáticas, lámparas, alarmas. Todo eso son ejemplos de salidas de mi sistema. Bien, el siguiente paso va a ser considerar las condiciones de funcionamiento de las salidas. Esto tiene como objeto poder decidir si la salida va a estar comandada por una lógica biestable o simplemente corresponde a una lógica combinacional. En las condiciones para este problema, en este caso las voy a imponer yo como programador. Eso no significa que sea la única solución del sistema. Puede haber otras soluciones o otras combinaciones. Depende de los que nos pidan para realizar la automatización o de las consideraciones que haga el programador. En este caso, la bomba.
la bomba va a encender cuando no haya un nivel suficiente en el tanque. O sea, cuando el nivel de agua esté por debajo del sensor N2. Por lo tanto, cuando se cumpla esa condición, N2 no va a estar activado. La otra condición es que exista agua en la cisterna. En este caso, yo voy a considerar de que para que arranque la bomba, la cisterna tiene que estar llena. Por lo tanto, el agua o el nivel de agua debe estar superior al sensor N3. Con lo cual, otra de las condiciones es que esté el sensor N3. Y por último, habíamos dicho, y esto sí es condición del problema, es que la llave de modo automático tiene que estar activada. Por lo tanto, para la marcha se va a producir si está la llave en automático y no está el nivel N2, o sea, el tanque está vacío, y está N3, o sea, la cisterna está llena. El conector lógico y implica de que estas variables están multiplicando. Yo podría resumir a mi condición de marcha como el producto entre estos tres elementos. Ahora tengo que determinar si la condición para parar la marcha es cuando no se cumple esta condición o existe otra condición diferente. En este caso, el hecho de que no se cumpla esta condición no es suficiente para detener la bomba. Vamos a necesitar otra condición. En este caso, la bomba se va a detener si el tanque se llena, o sea, si está N1, o si la cisterna se vacía, esto es, si no está N4, debido a que si seguiría funcionando, la bomba estaría funcionando en vacío y pondría en peligro la integridad de la bomba. Por lo tanto, para parar la bomba, yo voy a decir que si está N1 o no está N4. El conector lógico O implica de que esto es una suma lógica. Y como vemos que la condición de marcha y la condición de paro son totalmente diferentes, entonces estamos ante la presencia de una lógica de tipo biestable. Para el caso de la lámpara, el problema decía de que la lámpara se iba a encender si el tanque y la cisterna se vaciaban simultáneamente. Esto implica de que no va a estar el sensor N2 y no va a estar el sensor N4. Cualquier otra condición que no sea esta, que el agua esté por arriba del nivel N4 o por arriba del nivel N2, esta salida, la lámpara roja, no se activará más. Con lo cual, esto corresponde a una lógica de tipo combinacional. Si se cumple esta condición, la lámpara se enciende. Si no se cumple, se apaga, digamos. Con lo cual, no necesitamos disponer de un funcionamiento biestable. Solamente con un funcionamiento combinacional es suficiente. Como ustedes verán, las condiciones de funcionamiento las fuimos haciendo en modo intuitivo y lógico, digamos. No necesitamos para esto hacer ningún planteamiento a través de una tabla de verdad ni una resolución por Carnot. Desde ahora en más, la mayoría de estas condiciones son lo suficientemente sencillas como para resolverla de modo intuitivo. No obstante, aquellos que quieran hacer el planteamiento para una condición un poco más compleja, lo pueden hacer. Antes de comenzar con la siguiente etapa,
Aquí vemos cómo nos queda el planteamiento para la lámpara roja, que no es TN2 y que no es TN4, digamos, es un producto. Les decía, antes de pasar a la resolución de las compuertas o del bloque de funciones, vamos a repasar un poquito las compuertas lógicas o las funciones lógicas y sus correspondientes compuertas y contactos. Fundamentalmente vamos a trabajar con estas 4 operaciones lógicas. En primer lugar, voy a tener la igualdad. Vemos acá que las compuertas que se utilizan serían las compuertas yes. Se puede utilizar estas compuertas o simplemente, como lo hacen la mayoría de los editores de autómatas programables, colocar una línea, digamos, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones está bien. Preferentemente vamos a colocar una línea. Y en la lógica de contactos, esto va a estar representado con un contacto normal abierto. La negación la vamos a representar con una compuerta NOT. Aquí tengo a la izquierda los símbolos de ISO y a la derecha los símbolos DIM. Y en la lógica con contactos utilizamos un contacto en modo normal cerrado. La suma lo vamos a utilizar o lo vamos a resolver a través de una compuerta OR. Recuerden, la suma corresponde a la condición lógica O. Esto significa que cualquiera de las entradas que esté presente, la salida se va a poner en alto. Sería que esté la entrada A o la entrada B o la entrada C en el caso que existieran más de 2 entradas. Para la lógica de contactos vamos a utilizar contactos en paralelo. Por último tenemos el producto lógico, en lo cual utilizamos compuertas AND. En este caso, para que exista la salida, vamos a tener que tener activados o en modo lógico alto todas las entradas. A y B y C si tuviésemos más de 2 entradas. La representación en modo contactos es a través de contactos en serie. Este resumen del comportamiento de las funciones y operaciones lógicas nos va a ser muy útil para el planteamiento de los ejercicios. Vamos a resolver el siguiente punto correspondiente a la lógica con bloque de funciones. Para esto vamos a utilizar el editor del logo. Espero ustedes lo pueden realizar haciendo los dibujos en forma manual. Muy bien, vamos a crear un nuevo programa, en este caso bloques de funciones. Bien, en primer lugar vamos a colocar las entradas y las salidas que corresponden a nuestro sistema. Habíamos dicho que correspondían 5 entradas y 2 salidas. Las vamos a nombrar, están colocadas numeradas. Lo que vamos a hacer es colocarle las abreviaciones. La entrada I1 correspondía al nivel N1, la entrada I2 correspondía al nivel N2, la I3 correspondía al nivel N3, la entrada 4 al nivel 4 y la entrada 5 correspondía a la llave automática. Las salidas, I1 corresponde a la bomba hidráulica,
y la salida 2 a la lámpara roja. Como ven, coloqué las entradas a la izquierda y las salidas a la derecha. Habíamos dicho que la bomba correspondía a una lógica biestable, mientras que la lámpara roja correspondía a una lógica combinacional. Por lo tanto, para la bomba hidráulica vamos a necesitar un bloque set-reset. En este caso, el set está en la parte de arriba y el reset en la parte de abajo. Muy bien. Empecemos con la bomba hidráulica. Para el accionamiento, que era la condición de marcha, teníamos que correspondía un bloque AND, porque era un producto entre la llave automática, no tenía que estar N2 y también tenía que estar N3. Por lo tanto, voy a buscar una compuerta AND, que es un producto, y voy a colocar acá las entradas correspondientes. En este caso me permite moverlas, por lo tanto, para mayor comodidad, yo lo que voy a hacer es acomodarlas de una mejor manera. Entonces, en primer lugar, tiene que estar la llave. Me realiza la compuerta AND, no tiene que estar N2. Entonces, voy a interponer entre N2 y la compuerta AND un negador, o sea, una compuerta NOT. Y la tercera condición es que debía estar N3. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá constituye la condición de marcha de la salida 1, que sería la bomba. Si se cumple esta condición, se va a activar el bloque set-reset y va a activar la salida. Para la desactivación de la bomba habíamos dicho de que no tenía que estar, tenía que estar N1 o no tenía que estar N4. En este caso era una suma lógica, vamos a tener una compuerta OR. Las condiciones son o que esté N1, o sea, que se llene el tanque, o que no esté N4. Para esto vamos a colocar una compuerta OR, NOT, perdón. No es necesario completar el resto de las entradas en las compuertas, digamos. Si el editor las considera nulas si no están conectadas. Muy bien, para el caso de la lámpara roja habíamos dicho que solamente era una lógica combinacional y correspondía a un producto. Tenemos una compuerta AND y el producto era que no esté N2 y que no esté N4. Entonces, ya tengo hecha la negación de N2 aquí y en este caso también tengo hecha la negación de N4 en ese punto. Perfecto. Allí me quedaría entonces el esquema de bloques de funciones con compuertas DIM para el caso del problema de la cisterna. Vamos a tener que esta parte que está acá arriba corresponde a la condición de marcha, mientras esta parte que está acá abajo corresponde a la condición de parada para la bomba. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña simulación para demostrar el funcionamiento. Como ven ustedes, no hay ninguna de las entradas activadas
y se está cumpliendo, en rojo es cuando está activo. Si no está la entrada N4, luego del negador va a haber una condición alta, digamos. Por lo tanto, acá no está N4 y tampoco está N2. Esa es la condición para activar la lámpara roja, ¿sí? Se está cumpliendo también la condición de desactivación de la bomba, pero en este caso vamos a primero la vamos a activar para que poder comprender mejor el funcionamiento. Vamos a llenar primero el tanque, luego la cisterna. Fíjense que automáticamente que desapareció la condición que hace funcionar la lámpara se apagó. Y voy a poner en marcha el sistema. Perfecto. Para que la lámpara, para que la bomba se encienda, se tiene que cumplir esta condición. Acá vemos de que la llave está colocada y el nivel 3 está también accionado. O sea, está llena la cisterna y está la llave en automático. Lo que no se está cumpliendo es que no esté el nivel 2. Lo que voy a tener que hacer es vaciar el tanque. Desactivo el nivel 1, el nivel alto, y desactivo el nivel 2. Cuando se vacíe el tanque, se cumple la condición de marcha, se activa el bloque set reset y por lo tanto se va a activar la salida de la bomba. Esto va a implicar de que el nivel del tanque vaya subiendo. Primero se activa el nivel 2. Fíjense que la condición de marcha desapareció, ya no está más activa. Sin embargo, el bloque sigue activo, ¿sí? Para poder desactivarlo, yo tengo que colocar una condición lógica alta en la entrada de reset. Y esto se cumple cuando o esté el nivel N1 o no esté el nivel L4. Vamos a activar el nivel 1, o sea, se llena el tanque, se cumple la condición de parada y automáticamente se desactiva el bloque y con eso desactivo la bomba. Si por algún motivo el nivel en el tanque disminuye, no se está cumpliendo la condición de parada, pero el bloque que ha sido desactivado previamente continúa desactivado. Vamos a realizar ahora el mismo ejercicio, pero con un editor que utiliza compuertas ISO para verificar que es exactamente el mismo proceso. Muy bien. Vamos a colocar las entradas correspondientes. Le vamos a dar nombre. En este caso yo puedo utilizar algún tipo de dibujo, pero no viene al caso. Tenemos los 4 niveles en sus correspondientes entradas. Esto simplemente, le repito, es para verificar de que la lógica es invariable independientemente del tipo de compuerta que utilicemos. Vamos con las salidas. Dijimos que teníamos 2 salidas. Una correspondía a la bomba hidráulica y la otra correspondía a la lámpara roja. Muy bien.
colocamos en primer lugar nuestro bloque set-reset y habíamos dicho que para la condición de marcha necesitábamos una compuerta AND. Esta compuerta AND iba a tener como entradas una señal de la llave, también iba a tener una señal de N2 negado, y otra señal de N3. Esto entonces constituiría la condición de marcha. Para la condición de parada necesitábamos una compuerta OR en las cuales tenía como entrada N1 o N4 negado. Y por último, lo que tenemos es para la activación y desactivación de la lámpara, era simplemente una lógica combinacional. Utilizamos simplemente compuertas, en este caso la AND, y teníamos como entrada que no esté N4 y que no esté N2. Bien, con un poco de prolijidad nos queda el circuito de la misma manera que el anterior, nada más que como este no se puede cambiar la posición de las entradas, resulta un poco más engorroso. Continuamos con la resolución del ejercicio de la cisterna en lo referente a el diagrama de contactos con bobina de set-reset. Vamos a utilizar también un editor de un autómata programable para realizar el programa. Esto no es necesario, lo pueden hacer simplemente con una gráfica manual. En primer lugar, vamos a numerar y realizar la nomenclatura de cada una de las entradas y de las salidas. Vamos a tener como salida la bomba hidráulica y la lámpara roja. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar bobinas de set-reset para la primera salida, que es la bomba hidráulica. Por lo tanto, vamos a tomar una bobina de set para la bomba hidráulica y la bobina de reset para la misma salida. En cuanto a la bobina o a la salida de la lámpara roja, corresponde una bobina simple. Muy bien. La condición de marcha establecía que para activar la salida de la bomba era una condición AND o un producto entre la llave, la entrada N2 negada y la entrada N3. Como vimos al principio, un producto expresado en lógica de contactos son bobinas en serie. Por lo tanto, vamos a colocar la llave o la entrada correspondiente a la llave, la entrada correspondiente al nivel 2 negado y el nivel 3. Si se cumple esa condición,
que está la llave, que el tanque está vacío y que la cisterna está llena, entonces vamos a activar el set o la bobina de set de la salida 1 correspondiente a la bomba hidráulica. Esto que está acá corresponde a la condición de marcha. La condición de parada era una suma o una condición OR entre la entrada N1 o la entrada N4 negada. O sea, si estaba el nivel 1, o sea, se llenaba el tanque, o se vaciaba la cisterna, cualquiera de esas dos condiciones reseteaban la bomba hidráulica. En el caso de la lámpara roja, era una lógica combinacional, o sea, yo simplemente voy a utilizar una bobina simple. Para eso coloco la lógica que lo hacía funcionar. En este caso era un producto entre N2 negado, o sea, si no estaba el nivel 2, o sea, el tanque estaba vacío, y no estaba N4, o sea, la cisterna estaba vacía, entonces se prendía la lámpara roja. Cualquier otra combinación hacía que la lámpara no encienda. Vamos a ver una pequeña simulación para comprender mejor la situación. Muy bien, como vimos en la simulación anterior, vemos que si ninguna de las entradas están activadas, eso corresponde a que los dos tanques están vacíos y por lo tanto la lámpara roja está encendida. Si yo comienzo a llenar el tanque, ¿sí?, automáticamente se rompe esta condición y la lámpara se apaga. Voy a llenar el tanque y voy a llenar la cisterna. Como vemos acá, se está cumpliendo la condición de reseteo de la bomba hidráulica, ¿sí?, debido a que justamente está el tanque lleno. Lo que vamos a hacer es vaciar el tanque y ahora autorizar el funcionamiento automático. Para que la bomba se ponga en marcha, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Acá vemos de que la señal está llegando hasta I2 negado, que todavía al estar accionado no permite la circulación de la señal. Si el agua desciende por debajo de I2, este sensor deja de emitir señal, por lo tanto se cumple la condición lógica, se acciona la bobina de set y se acciona la salida Q1. Luego, si el tanque se va llenando, se rompe esta condición, se deja de accionar la salida set de Q1, pero como vemos, la salida queda activada, debido a que la bobina de set la activó y tiene memoria, por decirlo de alguna manera, y queda retenida. Cuando llegue a el nivel 1, o sea que se llene el tanque, ahora se completa esta condición del reset, se activa la bobina de reset y por lo tanto la salida se apaga. Si yo libero esta señal, se desactiva el reset y continúa en estado de reset. Pasado en limpio el circuito, vamos a marcar acá las condiciones. Dijimos, vamos a tener que la condición de marcha es la que acciona la bobina de set y la condición de parada es la que acciona la bobina de reset de la salida 1. La salida 2, donde está la lámpara roja, es una salida simple. Pasemos ahora a la resolución del diagrama de contactos, pero con bobina simple.
con retención. Para eso, en primer lugar, lo que vamos a hacer es tratar de determinar la condición de mantención de marcha, que habíamos visto es la condición de parada negada. La condición de parada para el caso de la bomba es que no esté N1 que esté N1 o que no esté N4. Es una suma de algunas de estas dos variables. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer yo es negar esa condición. Para poder romper esta negación, se aplica el teorema de De Morgan y se transforma esta suma en un producto. Como vemos acá, esta negación doble se puede simplificar y la condición de marcha me queda entonces transformada de una suma a un producto. Lo que no estaba negado se transforma en negado y lo que estaba negado deja de serlo. Básicamente esa es una forma muy sencilla de lograr la condición de marcha. Cambiar la lógica y cambiar las negaciones. Veamos ahora cómo lo hacemos en un circuito. Vamos a utilizar el mismo editor, pero en este caso vamos a utilizar bobinas simples, tanto para la salida 1 como para la salida 2. El hecho de utilizar bobina simple o bobina de set reset es una cuestión de conveniencia del programador. Cualquiera de las dos formas es correcta de hacerlo. Son dos posibles formas de hacerlo. En este caso la desarrollamos a ambas para explicar un poquito cuál es la conveniencia de cada uno. Entonces, la primera parte que tenemos que colocar acá es la condición de marcha. Al igual que la anterior, tenemos la llave, el nivel 2 negado y el nivel 3. En paralelo a esto vamos a colocar lo que se denomina la retención, que no es ni más ni menos que una salida auxiliar de Q1. Vamos a utilizar un contacto auxiliar de Q1 en paralelo con la condición de marcha. Y luego tenemos que colocar acá la condición de mantención de marcha. Como vimos recién, era N1 negado y N4. O sea, la bomba va a funcionar mientras no esté el nivel 1 o el tanque lleno y mientras no esté la cisterna vacía. Mientras se cumplan esas dos condiciones, la bomba va a poder funcionar. Para el caso de la luz roja, seguimos manteniendo la misma condición. Perfecto. Lo que vamos a hacer es una pequeña simulación para ver el funcionamiento. Al igual que en el caso anterior, se cumple la condición para la lámpara roja cuando todos están apagados y vamos a producir la simulación cuando se vacíe el tanque. Entonces, vamos a ir vaciando el tanque y vamos a ver que cuando el tanque está vacío se deja de desactivar I2, se produce la condición de marcha, se activa la bobina y se activa también el contacto auxiliar de esa bobina produciendo la retención. Cuando empieza a subir el nivel, vemos que esta condición de marcha ya no se cumple más, pero el sistema sigue retenido por el contacto auxiliar de la salida 1. Cuando llega al nivel superior del tanque, se deja de cumplir la condición de mantención de marcha, en este caso
I1 ya no conduce más, por lo tanto se corta la alimentación a la bobina, esa bobina se desactiva y automáticamente se desactiva también la retención. Con lo cual, por más que yo desactive nuevamente I1, tengo que volver a la condición de marcha para poder accionar nuevamente la bomba. Pasando en limpio la lógica anterior, lo que vamos a hacer ahora es remarcar las condiciones. En este caso vamos a tener la condición de marcha, que está colocada acá, en paralelo a esa el contacto auxiliar de la salida, que constituiría la retención, y por último la condición de mantención de marcha, que lo que hace es producir la desconexión de la bobina cuando alguna de estas dos condiciones no se cumple. De esta manera pudimos elaborar los diferentes circuitos, tanto con compuertas como con contactos, ya sea con bobinas de jet reset o bobinas simples. Repito, la elección en los diagramas de ladder o la lógica de contactos de bobina de set reset o bobina simple es exclusivamente a elección después de quien realice el ejercicio, el problema o la automatización. Por ahora la hacemos a las dos por una cuestión de ver sus características. Muy bien, con esto finalizamos entonces el ejercicio de la cisterna.